This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde investigamos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo ilegalmente ocupado de Palestina. La industria armamentística disfruta de los conflictos militares en todo el mundo porque le generan enormes beneficios. La guerra en Ucrania está creando un boom en las ventas de armas y los productores de armas de Israel están sacando provecho. Solo el mes pasado, un alto ejecutivo de la mayor compañía de armas de Israel, Elbit Systems, afirmó que el interés en la compañía estaba en su punto más alto. Estas deshonestas compañías de armas israelíes se benefician del hecho de que muchos de sus sistemas de armas son probados en el campo de batalla en Palestina y Siria. Discutiremos esto y más después del informe de Latifa Abu Chakra, en el que se rastrea el linaje del movimiento sionista hasta Ucrania junto con sus lazos con los nazis ucranianos. El sionismo tiene profundas raíces en Ucrania. Los judíos fueron un elemento significativo en la creación de la colonia de Odessa. Junto a una variedad de colonizadores no judíos, se establecieron en tierras de las cuales los musulmanes habían sido expulsados, en el asentamiento alrededor de Hadji Bey, en 1794. Ucrania, especialmente Odessa, fue un lugar clave en el surgimiento del movimiento sionista en el siglo XX. El líder revisionista Vladimir Jabotinsky provenía de Odessa. La aparente afinidad electiva entre el sionismo y el nacionalismo ucraniano se ve en la relación entre Jabotinsky y Simón Pletiura, líder del Ejército Nacional Ucraniano. Pletiura era un protofascista y su UNA fue responsable de la muerte de decenas de miles de civiles judíos. En 1921, Jabotinsky firmó un acuerdo con Pletiura. Este fue un episodio complicado y vergonzoso para el movimiento sionista. Una famosa caricatura soviética de la época mostraba a Jabotinsky llorando en la tumba de Pletiura. La ambivalencia sionista sobre el nacionalismo ucraniano continúa hasta hoy. Algunos sionistas ucranianos han advertido del resurgimiento de movimientos nazis en Ucrania. Han señalado la adoración de Stepan Bandera, el heredero de Pletiura, como líder de los nacionalistas ucranianos. Uno de ellos es Eduard Dolinsky, director del Comité Judío Ucraniano, con sede en Kiev. Ha sido intensamente crítico con los esfuerzos ucranianos por rehabilitar a los colaboradores nazis nacionalistas de la era del Holocausto. Como resultado, ha recibido amenazas de los nacionalistas. Dolinsky ha sido una voz solidaria. Los principales sionistas en Ucrania, como el oligarca Igor Kolomoisky, financiaron a Zelensky, además de crear sus propias milicias de extrema derecha. También proporcionó fondos a los batallones nazis Aidar y Azov. En abril de 2014, Kolomoisky posó orgullosamente con una camiseta que combinaba el emblema judío de Menorá junto con el símbolo ultranacionalista ucraniano del tridente, todo en rojo y negro, y debajo decía «Sido bandera», judíos banderistas. Por lo tanto, no debe sorprender que algunos judíos ucranianos se unieran a Azov y que hasta 40 combatieran con el batallón en Mariupol en 2022. En el movimiento sionista en general, se ha producido un giro concertado para minimizar la presencia e influencia política de los nazis en Ucrania, es decir, para disculpar el nazismo. Zionists are engaging, in other words, in Nazi apologism. En 2019, la Liga Antidifamación aún condenaba al extremista batallón Azov, pero en abril de 2022 publicaron una entrevista en su sitio web diciendo que hay neonazis en Ucrania, al igual que en Estados Unidos y Rusia, pero son un grupo muy marginal, sin influencia política, que no atacan a judíos ni a instituciones judías en Ucrania. En realidad, los neonazis infestan el aparato gubernamental, el ejército, la policía y los servicios de inteligencia, pero a la Liga Antidifamación no le importa. Está totalmente enfocada en atacar a los palestinos y a sus defensores.
Como siempre, nos acompaña nuestro experto residente David Miller. David es académico y exprofesor de la Universidad de Bristol y ahora es investigador principal no residente en el Centro de Islam y Asuntos Globales en la Universidad Zaim de Estambul. También es codirector del grupo de vigilancia política Swingwatch y es uno de los principales académicos británicos críticos con Israel. Nuestra experta invitada hoy es Vanessa Billy. Vanessa es una valiente periodista de investigación y fotoperiodista. Ha informado desde lugares tan lejanos como Siria, Palestina y Yemen, en Asia Occidental, hasta la región de Donbass, en Ucrania, y el este de Rusia. Su trabajo es muy respetado por personas como el legendario John Pilger, y en 2017 fue finalista del prestigioso premio Martha Gellhorn de periodismo. En 2018 fue nombrada una de las 238 periodistas más respetadas en el Reino Unido por el Consejo Nacional Británico para la Formación de Periodistas. Y en 2019, Vanessa fue una de las galardonadas con el premio Serena Sheen por su integridad inquebrantable en el periodismo. Hablé con Vanessa antes del programa a través de Skype. Bienvenidos al programa. David, ¿qué significa la idea de que la fundación de Odessa sea una forma de colonialismo? Bueno, Odessa fue formada y fundada como una ciudad una vez que los rusos, bajo Catalina la Grande, expulsaron al Imperio Otomano del asentamiento que estaba allí, y la tierra quedó vacía porque se deshicieron de los otomanos y musulmanes y enviaron gente del norte para colonizar y asentarse allí. El término colonialismo, de colonos, comprende dos palabras. Para ser un colono, colonizador, tienes que colonizar algún lugar y establecerte allí en lugar de gobernar a distancia. Los judíos estaban entre aquellos que se convirtieron en colonos colonizadores. Había otros, alemanes y varios grupos nacionales que se convirtieron en colonos colonizadores también. Pero los sionistas odian la idea de que los judíos fueran colonos colonizadores en Odessa, lo cual es simplemente un hecho histórico, porque piensan que eso significa que estamos insinuando que los judíos siempre son colonos colonizadores, lo cual sería para ellos una especie de cliché antisemita. Por supuesto, no estamos insinuando eso. Estamos sugiriendo que en un periodo histórico, algunos judíos fueron a Odessa y se convirtieron en colonos colonizadores junto a otros. Pero por supuesto, la implicación de eso es que los descendientes de algunos de los judíos que fueron colonos colonizadores en Odessa, luego se convirtieron en colonos colonizadores en Palestina. Y eso tiene una importancia histórica, porque hay una memoria histórica y existe una experiencia de ese tipo de actividad. Así es. Le pregunté a Vanessa si creía que la alianza entre el sionista revisionista Vladimir Jabotinsky y el protofascista Simon Petliura acarrearía algún tipo de vergüenza para el movimiento sionista. Esa es una pregunta interesante porque, por supuesto, la conexión entre Benjamin Netanyahu y su padre, Benzion Netanyahu, que fue secretario privado de Vladimir Jabotinsky, es una conexión muy fuerte por esa razón. Netanyahu es conocido por ser un sionista revisionista, un sionista de la derecha nacionalista expansionista, en línea con Jabotinsky. Israel recibió a miembros del batallón Azov en diciembre de 2022. Ilya Samoilenko hizo una declaración. Dijo que Ucrania e Israel estaban del mismo lado y que estaban luchando la guerra de los civilizados contra los incivilizados. Por lo tanto, hay una clara correlación entre los nacionalistas de extrema derecha en Ucrania, los neonazis y los sionistas revisionistas, liderados ahora en los territorios ocupados por Benjamin Netanyahu. David, parece que algunos sionistas se opusieron a la creciente tendencia hacia el apoyo al nazismo en Ucrania, mientras que otros sionistas terminaron luchando con el batallón Azov nazi en Mariupol. Es extraordinario, ¿no? Este tipo, Dolinsky, dudó en usar la frase sionista con principios. Ha condenado todo el surgimiento del apoyo al nazismo y como resultado ha sido amenazado por ellos. Y por supuesto, fue utilizado para intentar hacer propaganda antirrusa, porque los rusos decían, miren, incluso Dolinsky está diciendo que el nazismo está ahí. Y él dijo, ellos dijeron que fui amenazado por el gobierno, pero no fui amenazado por el gobierno, solo fui amenazado por los nacionalistas. Y por supuesto, esa es una distinción
distinción sin ningún significado en absoluto, porque, por supuesto, el gobierno está plagado, absolutamente plagado de nazis, no solo apologistas nazis, sino nazis reales, en los servicios de inteligencia, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. He investigado esto y he demostrado que las personas que están dirigiendo la propaganda oficial del gobierno son en realidad banderistas ellos mismos, por lo que la idea de que solo hay un número limitado de nazis, algunos de los cuales usan parches, cuando están luchando es completamente errónea. Y es interesante que haya esta división, y por supuesto la mayoría de los sionistas adoptan la otra postura y dicen, bueno, en realidad no son realmente nazis. Y como se ha informado en la prensa israelí, 40 judíos de Ucrania han luchado con Azov, es decir, con los nazis en Mariupol. Y ese no es el único ejemplo, hay montones de ejemplos. Y eso es extremadamente preocupante porque, por supuesto, Azov es en realidad una organización antisemita y antijudía. Le pregunté a Vanessa qué pensaba sobre el hecho de que el multimillonario sionista Igor Kolomoisky vistiera la camiseta de Guido Bandera. Bueno, debe recordar que recientemente, en junio, Olena Zelenska, la esposa de Zelensky, el presidente de Ucrania, visitó nuevamente Israel y el centro de recuerdo del Holocausto de Yad Vashem. Por lo tanto, en mi opinión, la muestra de colaboración con elementos de banderistas nazis se está volviendo cada vez más descarada y llamativa. Y el hecho de Kolomoisky, ¿dijiste que en realidad usó esta camiseta mientras estaba en Estados Unidos? Tengo la sensación de que lo fue. En este caso tendría mucho sentido para mí, porque por supuesto Estados Unidos ha estado importando elementos nazis desde el final de la Guerra Mundial. Ha incubado y protegido elementos nazis en Europa, particularmente en Ucrania después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que muchas organizaciones entrenadas para demonizar y criminalizar, por ejemplo, países como China, fueron efectivamente financiadas por personas como Gobriansky al final de la Segunda Guerra Mundial para dirigir campañas de propaganda contra los comunistas, porque, por supuesto, los nazis atacaron y enjuiciaron a los comunistas antes de volverse contra los judíos. David, ¿por qué la Liga Antidifamación está suavizando el tema de los nazis en Ucrania? Quiero decir, ¿es este un ejemplo aislado de los sionistas pronunciando discursos de apoyo al nazismo? No es un ejemplo aislado y, por supuesto, para ser justo con los sionistas y nuevamente, nunca pensé que me escucharía a mí mismo decir esa frase, pero para ser justo con los sionistas, esto ocurre en toda la élite occidental. Los apologistas nazis están presentes desde los diputados británicos hasta los empleados de propaganda británicos, personas del MI6. De hecho, también ocurre en Estados Unidos. Hay personas que usarían con gusto el saludo Salva Ukraini, que es un saludo nazi real, y la idea de que el veneno del nazismo ha sido eliminado al usarlo en un contexto diferente es absurda, y esto se extiende por toda la élite occidental, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, e incluso entre los sionistas. Bueno, volveremos a la discusión en pocos minutos, después de ver el siguiente informe sobre cómo la guerra en Ucrania ha sido utilizada por Israel para aumentar la venta de armas a los países de la OTAN. El muy promocionado contraataque ucraniano propuesto por primera vez para la primavera de 2023 ha generado muchas imágenes y videos variados de equipo militar occidental destruido. El ejército ruso ha neutralizado incluso los supuestamente superiores tanques Leopard alemanes. Las reservas militares occidentales se están agotando peligrosamente. Incluso Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha dado la voz de alarma diciendo: Our weapons and ammunition stocks are depleted and need to be replenished, not just in Germany, but in many countries across NATO. Obviamente, los mercaderes de la muerte, también conocidos como la industria de armamento, están ansiosos por entrar en acción y proveer nuevas armas. Entre los entusiastas contendientes se encuentra una empresa que presume que sus armas son probadas en el campo de batalla con los palestinos. Los canales propagandísticos estadounidenses han destacado las ventas en auge de armas israelíes como resultado del conflicto en Ucrania. Las cifras muestran un aumento notable en las exportaciones de armamentos. Se han informado de contratos recientes en la OTAN, Rumanía
y otros 2 miembros no revelados de la OTAN. En mayo, se publicitó un acuerdo de $305 millones con los Países Bajos. También se anunciaron otros contratos con Finlandia, Suecia, Alemania y Estonia. Haaretz ha hablado de las enormes sumas que Israel ganará por su contribución al conflicto ucraniano. Según una fuente diplomática de Haaretz, si no fuera por la guerra, este acuerdo no habría ocurrido ahora. La industria de armamentos israelí es una de las formas en las que Israel está invirtiendo directamente en Ucrania. Otra es el expersonal del ejército israelí que lucha en Ucrania, y anteriormente se vio equipamiento militar israelí en el campo de batalla. Sin embargo, los informes recientes de envío de equipamiento militar israelí ofensivo fueron desmentidos por funcionarios rusos. También se anunció que Rusia abrirá un nuevo consulado en las tierras palestinas ocupadas en Al-Quds. En respuesta, Ucrania lanzó un ataque verbal contra la entidad sionista, diciendo que la supuesta neutralidad del gobierno de Israel se considera una clara posición prorrusa. El ministro de Asuntos Exteriores sionista, Eli Cohen, tildó las declaraciones de la embajada de Ucrania de inaceptables. La disputa también nos recuerda que Ucrania ha instado previamente a Israel a suministrarles el sistema cúpula de hierro, pero la solicitud fue rechazada. Los sionistas han señalado el riesgo que el equipamiento militar occidental termine en manos de Irán, y esta es una razón detrás de su reticencia. La llamada cúpula de hierro no es muy efectiva, ni siquiera contra los misiles de baja tecnología, que predominantemente son lanzados por las facciones de la resistencia en Palestina. ¿Cuán inefectivo es? Se revelaría en Ucrania, a manos de los misiles hipersónicos rusos, y en el futuro iraníes. Y el sistema de defensa se vería expuesto como la cúpula de papel, que claramente es. Le pregunté a Vanessa sobre el aparente fracaso de la contraofensiva de Ucrania para avanzar y las grandes cantidades de armas occidentales que han sido destruidas. Mira, básicamente lo que la OTAN está tratando de lograr en Ucrania es armar a los ucranianos, que están dominados por elementos neonazis en los batallones Aidar y Azov, al igual que los elementos más moderados, aunque cuestionaría eso en Siria, que fueron finalmente superados por Al-Qaeda, por Daesh y por derivados de esos 2 grupos extremistas, y están efectivamente despoblando Ucrania para derrotar a Rusia. Realmente nunca hubo ninguna expectativa en mi mente de que Ucrania pudiera resistir una campaña militar rusa, incluso con el suministro de armas de la OTAN. Las armas deben venir acompañadas de entrenamiento, y el entrenamiento lleva tiempo. No hay personal para manejar las armas que la OTAN está suministrando a Ucrania, y eso también plantea la pregunta de hasta qué punto la OTAN está luchando directamente en Ucrania. David, como acabamos de ver en el informe, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que la mayoría de los países de la OTAN se han quedado sin armas. ¿Rusia logró desarmar a toda Europa? Sí, esa es la respuesta a esta pregunta. Aquí estamos con todos los países de la OTAN diciendo que no están involucrados en el conflicto e incluso suministrando grandes sumas de dinero y armamento a Ucrania. Y el resultado es que los países de la OTAN prácticamente no tienen armas. Y así, si ocurriera lo impensable y todos han estado pregonando como una posibilidad que los rusos invadan Europa, no habría mucho que los países de la OTAN pudieran hacer para defenderse de los rusos. Algunos analistas militares dicen que la OTAN probablemente podría mantener 2 semanas de conflicto activo. Estamos en una posición extraordinaria. La arrogancia con la que operan estos planificadores de guerra. Envían todo este dinero porque no pueden imaginar que los rusos puedan ganar el conflicto en Ucrania. Y esto ha resultado en que estén fatalmente debilitados frente a una Rusia cada vez más poderosa y segura de sí misma. Y esa es la posición extraordinaria en la que nos encontramos. Así es, le pregunté a Vanessa si creía que la gran cantidad de contratos de armas que van a Israel indicaba que en realidad es uno de los beligerantes en la guerra. Absolutely, I think it was in 2018.
Absolutamente. Creo que fue en 2018 cuando Israel acordó que la OTAN pudiera suministrar armas que tenían componentes fabricados en Israel. Así que sabemos que desde hace algún tiempo es muy probable que Israel haya estado involucrado en el suministro de armas, tanto directa como indirectamente, porque creo que fue en 2018 cuando también se vio el rifle de asalto Tabor en manos de varios batallones de extrema derecha en Ucrania. Por supuesto, siendo utilizado contra la resistencia en el este de Ucrania, en Donbass, ahora bajo control ruso. Y por supuesto, el BID se ha beneficiado tremendamente. Anunció sus ventas en 2022 por un total de 12.500 millones. Por supuesto, gran parte de esa cantidad es el suministro de drones. Creo que suministra el 61% de las exportaciones mundiales de drones. Eso es una cantidad extraordinaria. El 24% a naciones árabes, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Y por supuesto, Marruecos recientemente se negó a normalizar las relaciones con el presidente al-Assad de Siria. Y por lo tanto, en Ucrania, queda muy claro que ya sea directa o indirectamente, Israel ya está fuertemente involucrado en el suministro de armas, al igual que lo hicieron en Siria, y eso no se admitió hasta finales de 2020 o 2021. David, ¿qué opinas de la afirmación de la coalición Stop the War de que a Rusia le está yendo ahora muy mal en la guerra? Stop the War parece tener esta posición que está en contra de la guerra y tiene que ser crítico tanto con Rusia como con la OTAN. Y como resultado, se ha metido en un territorio donde ya está creciendo la propaganda que los países de la OTAN están difundiendo. Y la OTAN misma está difundiendo que los rusos son incompetentes, que están sobrepasados y que su moral está baja. Que Putin es un dictador odiado. Ahora ninguna de estas cosas parece ser realmente cierta. Y sea cierto o no, realmente deberíamos responder a lo que está sucediendo en el conflicto en lugar de responder a la propaganda. No esperaría que Stop the War hubiera adoptado esta posición, pero se ha metido en esta posición ridícula donde está repitiendo la propaganda de la OTAN. Muy curioso. Bueno, le pregunté a Vanessa cuál es su opinión acerca de la actual relación entre Rusia e Israel. Bueno, creo que Rusia, como cualquier otro país, tiene una forma de hacer diplomacia que nosotros en el occidente casi hemos olvidado. Rusia intenta mantener relaciones respetuosas con casi todos los países con los que está involucrado a nivel mundial, y eso incluye a Israel y, por supuesto, a Turquía, a pesar de que ambos representan una amenaza considerable para Siria, donde Rusia tiene su base naval y militar en Tartus. También me sorprendió un poco el anuncio de que Rusia abriría la embajada en lo que efectivamente es tierra palestina robada. Lo único que se me ocurre es que incluso dentro de Rusia hay elementos que pueden ser, por ejemplo, pro-occidentales, potencialmente pro-israelíes, y que puede haber conflictos incluso dentro de los círculos internos sobre si brindar apoyo a Israel o mantener el apoyo a Palestina. Y finalmente, David, ¿qué opinas de esta aparente disputa entre Ucrania y la entidad sionista? Es muy interesante. Quiero decir, la cuestión del consulado parece ser lo que ha desencadenado y, por supuesto, la idea de que la entidad sionista va a darle tierras gratuitas a los rusos robadas a los palestinos es una vergüenza. Probablemente volveremos a esto en un programa futuro. Eso, por supuesto, ha provocado la reacción de los ucranianos, quienes han denunciado a los israelíes y, por supuesto, los israelíes han intentado mantener un curso intermedio. Sí, han contribuido a la guerra contra Rusia, pero no quieren involucrarse abiertamente en las sanciones. Están vendiendo armas, sí, por supuesto, pero no están proporcionando capacidades ofensivas directamente a Ucrania. Así que eso es un problema para ellos. Ahora están caminando por la cuerda floja porque en la nueva era de la política de poder y en el nuevo año de la multipolaridad no quieren posicionarse firmemente en el campo occidental, lo cual es en sí mismo un cambio extraordinario en la forma en que las cosas operan. No habríamos visto eso hace 2 años, y eso es parte de los frutos, por así decirlo, de la multipolaridad. Aunque es realmente problemático que los rusos vayan a utilizar esta tierra palestina robada para un consulado. Bueno, me temo que se nos ha acabado el tiempo, así que me gustaría manifestar mi agradecimiento a nuestra invitada Vanessa Vili y, por supuesto, a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Si aprecian nuestro contenido de vanguardia, ayúdennos a hacer crecer nuestra audiencia compartiendo el enlace del programa de
hoy. Palestina Desclasificada volverá la próxima semana con más investigaciones y análisis. Así que hasta entonces, yo, Chris Williamson, me despido de todos ustedes.